para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Muy buenos días, mis apreciados estudiantes. Hemos llegado ya al finalizar este curso. Hoy ya 3 de enero. Espero que hayan disfrutado de todas sus fiestas, de su Navidad, de su Año Nuevo con toda la familia. Y pues vamos a trabajar esta clase ya con la actividad 6, que es realizar el video ya con la producción final de su proyecto de intervención social bajo la metodología de marco lógico. Entonces yo simplemente lo que espero es que en este video ustedes me cuenten paso a paso cómo fue el proceso, cómo es que llegaron a aplicar esos 6 pasos de la metodología, que hoy rápidamente la vamos a repasar para que ustedes tengan en cuenta cómo es que van a explicar cada paso en su video. Entonces me voy a permitir compartirles la pantalla para que ustedes vean cómo es que hacemos, cómo vamos a trabajar este video. Incluso les traje un ejemplo de otro grupo de compañeros de ustedes para que ustedes puedan revisar cómo lo haríamos. Entonces, como les dije, nuestra teleclase número 4 de diseño y evaluación de programas. Recuerden, este curso inició el 16 de noviembre y termina el 10 de enero, pero ustedes tienen plazo de entregar su última actividad hasta el 3 de enero. Entonces, vamos a mirar, espérenme aquí un minutico. Listo. La semana de introducción fue el día del 16 al 22, el primer corte fue del 23 de noviembre al 6 de diciembre, el segundo corte fue del 7 de diciembre al 20 de diciembre, el tercer corte fue del 21 de diciembre al 3 de enero y la semana de cierre de este curso ya es a partir del 4 al 10 de enero. Ya cerramos esta sesión, este curso. ¿En qué consiste la actividad 6? Esa semana se socializarán los proyectos de intervención social, cada grupo, entonces de una manera muy creativa, siguiendo cada uno de los 6 pasos de la metodología de marco lógico, nos va a explicar a través del video de qué se trató su proyecto. Puede que lo hayan puesto en marcha o puede que no. Entonces ustedes simplemente, si definitivamente no lo pudieron aplicar, pues cuentan, van mostrando las pantallas del paso a paso, cómo llegaron a realizar cada paso de la metodología de marco lógico y cuáles fueron los resultados. Ya que es prácticamente coger ese trabajo de los 6 pasos de la metodología de marco lógico y explicar cómo lo hicieron y cuáles fueron sus productos. El entregable es el enlace al video, lo pueden hacer en la herramienta que quieran, están libres para hacerlo, la idea es que lo suban a YouTube para que me quede a mí fácilmente evaluarlo y de pronto no me queden archivos tan pesados, pero lo pueden hacer en cualquier programa, me envían el enlace y para yo poder revisarlo. El entregable es la URL del video. Las estrategias que vamos a utilizar para resolver esta actividad es que el video no sea de más de 5 minutos, por eso en forma muy sintética me van a contar de qué se trata el video, que es la aplicación de esos 6 pasos de la metodología de marco lógico. En esta actividad pues se evalúa si realmente qué tan pertinente fue el proyecto, pero lo más importante es que ustedes aplicaron la metodología. La fecha límite para entrega de este trabajo es esta semana. Entonces, ustedes tienen que, para hacer el video, ir revisando, ojalá que haya una cortinilla
por cada una de las slides que van a colocar o que van a explicar. Puede ser, una de las preguntas que ustedes han hecho es si tienen que en el video estar ustedes, participar, hablar o mostrar su imagen. Si lo quieren hacer, fabuloso. Si lo quieren hacer con los involucrados del proyecto, también pues más fabuloso porque es que son las evidencias del proyecto. Pero si lo quieren hacer, pues colocando imágenes, colocando texto, música de fondo, también es viable, o solamente con la voz de uno de ustedes o con la voz de todos. Aquí los dejo a su creatividad y pues a las posibilidades que tengan. Lo que tienen que ir explicando es paso a paso. En el primer paso, ¿qué hicimos? Que aquí cómo se consensuó el problema. Entonces, el problema que determinamos fue tal, la situación, problema consistió en tal cosa, se manifestó de esta manera, los síntomas del problema fueron esto, las causas del problema que detectamos fueron estas causas, los factores que sin ser causas directas contribuyen a agravar el problema fueron estos. Van contando de manera muy rápida, muy sucinta, muy clara. En el segundo paso, identificamos los efectos que tiene el problema, entonces los efectos que determinamos fueron tales. En el tercer paso, construimos el modelo causal del problema, este es el modelo causal del problema, las causas principales fueron tales. En el cuarto paso, analizamos la manera como el problema afecta a los distintos involucrados, aquí está el mapa de involucrados, fueron tales personas, fue en el colegio tal, los beneficiarios fueron estos, nosotros como ejecutores del problema fuimos estos, además el proyecto lo financió tal entidad, bueno, o sea, explican ese mapa de involucrados. En el quinto paso, muestran el árbol de problema y cómo ese árbol de problema se convirtió en el árbol de objetivos, y en el sexto paso, identifican las posibles estrategias de solución y terminan el proyecto mostrando la matriz de marco lógico. Eso es lo que se espera de este video. Así, explicando paso a paso qué fue lo que se hizo en el proyecto. Entonces, a continuación, yo les voy a mostrar un ejemplo de un video que hicieron uno de sus compañeros para que ustedes puedan observar ¿cuál sería el ejemplo de este video? Entonces, denme un momento. Aquí lo ponemos a rodar. Ok.
Ok. Entonces, como... Good grammar and Ay, spelling espérate un are momento. important. But if you want to write essays that Entonces, se observaron, como pudieron observar, ok, como pudieron observar, este grupo lo que hizo fue como ir colocando las evidencias en su implementación. Pero no se preocupen que si ustedes no lo logran implementar su proyecto, pues es simplemente ir explicando cada paso. Ellos, fíjense que la metodología la fueron guiando y iban colocando pantallazos muy, muy rápidos de cada uno de los pasos y lo que incluso copiaron y pegaron lo que hicieron en el trabajo. Pues realmente para mí, a mí me parece que fue muy claro porque evidenciaron que hicieron el trabajo, que aplicaron los 6 pasos de la metodología y que pues además lo pusieron en práctica. Pero como les digo, no siempre tienen que ponerlo en práctica. Y sabemos que por el tema de la pandemia es difícil que ustedes coloquen en práctica su proyecto de intervención social. Pero sí que se evidencie que ustedes tienen muy clara la metodología y que sí es bueno que lo expliquen paso a paso. Entonces, digamos que aquí les quedaría esa opción. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un proyecto que se los voy a mostrar en estos momentos. Voy a partir aquí y les voy a mostrar el proyecto ya terminado, ¿cierto? Entonces, esto es un proyecto también de otros compañeros suyos que se denomina el inicio del método, identificar con claridad el problema que se busca resolver. No, espérate, el problema se llama de la siguiente manera, lo dijimos. Únete al reto por ti, un presente y un futuro. Así llamaron el proyecto bajo la metodología de marco lógico. Es un proyecto de salud sexual y reproductiva con jóvenes del Colegio Femenino de Facatativá. Ese es así, fíjense que le dieron un nombre al proyecto. Eso también es importante, que ustedes, además de identificar el problema, le den el nombre a ese proyecto, porque generalmente cuando ustedes trabajan con la comunidad, trabajan con proyectos de intervención social, el problema puede ser, no sé, un tema de drogadicción, pero pues el proyecto le ponen un nombre bonito, llamativo, que puedan promover y que puedan sensibilizar a la comunidad y que puedan hacer una buena divulgación del proyecto. Entonces, aquí está el nombre del proyecto, aquí está la portada y empezamos con el proyecto. Entonces, lo primero fue identificar el problema que se busca resolver. Recuerden, es importante que ustedes ahí en su video digan cuál fue el problema que ustedes identificaron y que buscaron resolver. Entonces, empiezan a identificar el primer paso, que es consensuar el problema. Mira que aquí lo tienen muy claro este grupo, que el primer paso es consensuar el problema y que aquí identificaron en qué consiste la situación problema. Entonces aquí este problema es que el embarazo en adolescentes entre los 14 y los 17 años de edad es producto de una escasa e insuficiente información y educación sexual. Es importante que las jóvenes y los jóvenes conozcan todo lo relacionado al sexo y sus roles, porque es necesario para que éstas se puedan adaptar a su ambiente y así poder comprender las responsabilidades y deberes que se van a adquirir al ser madres adolescentes. Entonces, al producirse el embarazo durante la etapa de adolescencia, la joven es fértil y se encuentra experimentando cambios hormonales naturales de su etapa, lo que quiere decir que aún no está desarrollado en toda, ni físicamente ni emocionalmente, lo que puede traer graves consecuencias tanto para el niño, para la niña y para la madre.
mirando, estamos haciendo ese contexto del problema, ¿cierto? El embarazo en las adolescentes se ha convertido en una seria preocupación por los resultados desfavorables que afrontan los jóvenes en cuanto a cambiar porque cambia su proyecto de vida, ¿cierto? Y afecta el rendimiento escolar. Mire que aquí están las otras dos preguntas. ¿Cómo se manifiesta? Entonces, las adolescentes que quedan en embarazo suelen afrontar una serie de barreras psicológicas y sociales que se interponen a la buena salud reproductiva. El embarazo puede ser la época en que un adolescente tiene su autoestima en el punto más bajo, no tiene confianza en sí misma y por ese motivo viven una maternidad no deseada y por ende quieren abandonar sus estudios académicos. ¿Cuáles son sus síntomas? Además de los síntomas propios del proceso natural de la gestación, en el ámbito educativo, al estar embarazadas las estudiantes, pues faltan a clase, pues empiezan a tener un bajo rendimiento académico, presentan un rechazo de la sociedad, un rechazo de los profesores, un rechazo de los compañeros y compañeras, un rechazo de las familias y porque no se acepta que esta joven sea, esté en este estado y pues generalmente se cree, los padres de familia creen que ha sido por mala influencia de sus compañeros o amigos. ¿Cuáles son las causas inmediatas? Entonces, una de las causas que consideró este grupo, primero, aquí en esta pregunta, lo que se hace dentro del trabajo es como listar, explicar esas causas. Más adelante se hace el mapa. Entonces, las causas inmediatas es no tener acceso a la información de fuentes confiables sobre educación sexual y reproductiva. En su mayoría buscan ayuda en amistades o en internet. También otra causa es que hacen falta programas o proyectos sobre el tema y derechos reproductivos. Desconocimiento por parte de los padres o maestros de cómo educar a los jóvenes en la sexualidad y descuido de los entes de salud de cada municipio, de cada comunidad. ¿Qué factores, sin ser causas directas, contribuyen a agravar la situación problema? Entonces aquí la desorientación en qué hacer en caso de estar embarazadas hace que muchas adolescentes intenten abortar clandestinamente y ponen en riesgo su salud y la del bebé. También los padres de familia no enseñan sobre la educación sexual. La institución educativa no orienta ni informa y no existen programas de capacitación y difusión en las comunidades. Y hay una relación importante con el estrato socioeconómico de las madres gestantes. Entonces, un factor que influye es que hay desinformación, pero además el tema de la pobreza también genera, digamos, es un factor que este grupo consideró que afecta el problema. El segundo paso, identificar los efectos. Ojo, entonces fíjense que aquí el efecto, hay varios. Hay efectos familiares y hay efectos sociales, ¿cierto? Entonces, el efecto familiar, pues, el rechazo o abandono por parte del padre del bebé, problemas con los padres o cuidadores, en el tema, por ejemplo, escolar, pues hay deserción escolar y hay dificultades académicas. El efecto en el tema de salud es que hay riesgos para el recién nacido, hay mayor riesgo al exponerse a un aborto, hay deterioro físico del adolescente y también hay partos prematuros. Hay efectos sociales como rechazo de su entorno inmediato, hay efectos personales como deterioro de la calidad de vida, rompimiento de su proyecto de vida, baja autoestima y pues por ende rechazo al bebé. Entonces, fíjese que aquí los efectos se manejaron desde diferentes aspectos. Luego viene el tercer paso,
que es el árbol de causas, ¿cierto? Entonces, fíjense que este grupo trabajó el problema, lo resumió, lo sintetizó en esta frase: alto índice de embarazo en adolescentes. Entonces, y colocaron 3 causas principales. Entonces, la primera causa es insuficiente conocimiento sobre sexualidad. La segunda causa, acceso limitado a la atención de planificación familiar. Y la siguiente causa, desorientación de padres y docentes para instruir sobre la sexualidad. De la primera causa, que se llama insuficiente conocimiento sobre sexualidad, entonces se plantearon 2 subcausas: contenidos limitados sobre el tema de sexualidad desde la educación, y otra es acceso limitado a información sobre sexualidad científica y basada en evidencia. Y la segunda causa, que se llama acceso limitado a atención de planificación familiar, la dividen en 2 subcausas. Una que es servicio de planificación familiar atendido con un acompañante mayor de edad. Y otro, acceso limitado a información acerca de los lugares a los que se acude para obtener asesoría. Otra causa es desorientación de padres y docentes para instruir, para educar sobre el tema de sexualidad. Aquí es falta de estrategias para orientar sobre sexualidad a las jóvenes, y no se habla de sexualidad por influencia de las creencias culturales y religiosas, entre otras. En el cuarto paso se identifican a los involucrados. Entonces, en el caso de los involucrados, se tiene en cuenta a los adolescentes, a los padres de familia, a la institución educativa y a la Secretaría de Educación del municipio. ¿Cuáles son los intereses de los primeros involucrados, que son los adolescentes? Pues primero es la educación, la salud física, la salud mental y la protección social. ¿Cuáles son los problemas que se perciben en los adolescentes? Pues el embarazo precoz, la deserción escolar y el rechazo social. ¿Y con qué recursos vamos a trabajar en este proyecto para poder atenuar esta problemática? Pues se va a hacer un trabajo comunitario y se va a trabajar en el proyecto de vida de cada una de las adolescentes que participen en el proyecto. En cuanto a padres de familia, el interés es volver a integrar familiarmente a su núcleo familiar, incluyendo estas adolescentes en embarazo, y los problemas que se perciben es el aumento de problemas familiares, la desorientación sobre educación sexual. Y los recursos es que se van a usar, lo que se busca es el empoderamiento de los padres de familia en el tema de educación sexual. En cuanto a la institución educativa, los intereses es capacitar a los docentes sobre educación sexual reproductiva. Pues aquí fíjense cómo de una vez como que este grupo fue trabajando ahí de una vez como las alternativas, ¿cierto? ¿Qué problemas se perciben en la institución educativa? Pues que los docentes no tienen la suficiente orientación sobre educación sexual reproductiva. Y lo que se busca es brindar esa orientación óptima sobre la educación sexual para los jóvenes. En cuanto a la Secretaría de Salud Municipal, como otro involucrado en el proyecto, pues la idea es brindar asesoría sobre los derechos de salud sexual reproductiva. El problema es que no existen programas de capacitación y difusión y que la gestión administrativa sobre el tema es débil. ¿Qué se busca? Que exista un recurso humano profesional, unos promotores de salud sexual reproductiva que ejecuten esas políticas, las pongan en práctica al interior de los colegios. Y como lo dice el grupo, pues es importante capacitar a los profesores. De estas causas y de esos efectos, pues resulta el árbol del problema, que aquí claramente está de una manera muy resumida, sintética y gráfica este árbol.
Entonces, como les dije, voy a ponerlo un poco más alejadito para que se vea. Como les dije, en el centro está el problema, alto índice en embarazo en adolescentes. En la parte inferior están las causas, en las raíces están las causas, que ya las hablamos anteriormente. Y en las hojas, en la parte de arriba, están los efectos. Entonces, allí ya está el árbol de problemas. Luego, empezamos en el sexto paso que dice estrategias o alternativas para resolver la situación problemática. Entonces, este grupo trabaja con 3 alternativas principales. Fíjense que eso es muy clave, ¿no? Que ustedes en esta actividad, en su video, describan claramente cuáles fueron las alternativas, que si, las principales, porque a veces tienen muchas alternativas de soluciones, resulta que a veces se vuelve inmanejable. Entonces, eso que ustedes al final lograron en su proyecto, tienen que decirlo en el video. En este caso, este grupo, las 3 principales alternativas fue, la primera fue diseñar y ejecutar el proyecto, únete al reto por ti, un presente y un futuro. Entonces es un proyecto de salud sexual reproductiva con jóvenes del Colegio Femenino Los Andes de Facatativá. La segunda alternativa fue talleres formativos dirigidos a padres de familia y a docentes para que aprendan a abordar la temática de la sexualidad con los jóvenes. Y la tercera alternativa fue identificar la oferta institucional de diferentes entidades del municipio con el fin de conocer los programas que brindan sobre educación sexual en adolescentes. Entonces, muy claro que fueron 3 alternativas la que usó este grupo. Entonces, aquí también este grupo socializó su árbol de objetivos. Es importante que en el video quede socializado cómo pasaron del árbol de problemas al árbol de objetivos, que también es denominado el árbol de solución, ¿cierto? Entonces, donde en la mitad está el objetivo o el propósito del proyecto, que es reducir el alto índice de embarazo de adolescentes, que el fin es el aumento de del número de años de oportunidades de estudio de los jóvenes entre 14 y 17 años, o sea, evitar la deserción, que otro fin es disminuir la mortalidad o maternidad infantil en los jóvenes entre 14 y 17 años, y que el otro fin es la permanencia en el sistema escolar de las jóvenes entre 14 y 17 años, ¿cierto? Entonces, ya son 3 fines muy importantes. Ojo, el objetivo o propósito es uno solo y los fines pueden ser varios. Los medios o las alternativas, pues tener suficiente conocimiento sobre sexualidad, pues para eso te generaron unas alternativas. Los medios, acceso directo a la atención de la planificación familiar y orientación de padres y docentes para instruir sobre la sexualidad. Para terminar con esta matriz de marco lógico, que uno de los fines es contribuir a disminuir la tasa de embarazos, los medios de verificación en las encuestas sociodemográficas y las estadísticas sobre salud pública. Y los supuestos y riesgos, entonces, por ejemplo, aquí se habló de los distintos involucrados, deben apoyar las estrategias de prevención y orientación en salud sexual y reproductiva. Fíjense que este grupo cuenta que este fue uno de los riesgos porque tiene bastantes involucrados y unos involucrados muy claves en el proyecto. Por ejemplo, si no se involucra lo suficiente los docentes, los padres de familia, si no participan en los talleres, hay un riesgo muy alto porque pues no se puede cumplir el objetivo. Aquí no es solamente que el problema lo ataque desde los beneficiarios, que serían las adolescentes, posibles madres adolescentes, sino que si no hago la capacitación, si no asisten a mi capacitación los padres de familia y los docentes, pues no cumpliría con ese fin de
de ese propósito de mi proyecto. Aquí el propósito del proyecto: disminuir en un 99% las conductas de riesgo de los adolescentes. Aquí los medios de verificación es las encuestas o grupos focales, las investigaciones socioculturales. Ojo, aquí ya los medios de verificación serían los resultados de estas encuestas, ¿no? Y los supuestos es la prueba, el programa de prevención y las pruebas piloto que se hagan en el municipio. Pueden ser o un supuesto que puede mejorar mucho el proyecto o puede ser un riesgo. Los productos o resultados, pues aquí están los productos que serían las actividades, y aquí los medios de verificación pues sería todo el tema de informes, actas, y aquí también cuando se habla de las actividades se tendría que hablar de los presupuestos. Los indicadores, ustedes saben que los podemos trabajar en forma de porcentaje o lo podemos trabajar en forma de número. Por ejemplo, aquí número de reuniones, números de personal que asiste, porcentaje de padres de familia que asistieron a las capacitaciones, número de campañas que se hicieron para capacitación, número de talleres. Entonces, el indicador ustedes lo miden de acuerdo a su planeación. Y pues por último, en el proyecto, pues colocar en su video que hubo una bibliografía básica que trabajaron para poder desarrollar el proyecto. Entonces, el video, como les digo, puede ser con las voces de ustedes, pueden ser con la participación de los involucrados, o puede ser simplemente presentando plantillas sobre cada uno de los pasos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos aquí, les mostré el ejemplo de la metodología que tendrían que socializar como proyecto final. Y aquí, pues termino con el repaso de todo un proyecto de una empresa, no un proyecto de intervención social, sino el proyecto que hemos venido trabajando como ejemplo de una empresa, para que se cierre ya este curso con ese ejemplo final y a ustedes les quede claro que no solamente la metodología se usa para proyectos de intervención social, sino que se usa también a nivel empresarial. Les voy a hacer un repaso porque pues realmente lo hemos venido trabajando durante todas las clases. Este ya sería el final para que a ustedes les quede allí grabado y más adelante, cuando ustedes lo quieran implementar, puedan trabajar. Entonces, fíjense que aquí el problema se identificó y en la parte izquierda ustedes ven cómo se hizo ese análisis del problema. Entonces, mira, el ejemplo es que la empresa Colusa INC es una compañía de alojamiento de web hosting, como ya les he comentado en las anteriores clases, y en el último semestre ha estado presentando un aumento del 35% en las quejas y reclamos de los clientes. Dice que la empresa realizó una clasificación de los motivos de estas quejas y se analizó su frecuencia. Y adicional a esto, se hicieron entrevistas por teléfono y correo electrónico con los clientes que habían reportado quejas, lo que permitió afinar aún más la clasificación. Miren que a la izquierda está todo ese análisis donde el gerente, me imagino, que reúne a sus empleados y les hace el análisis de todo el problema para al final demostrar y redactar el problema de la siguiente manera: que hay un aumento del 35% de quejas y reclamos en los clientes en el último trimestre del año por contratación de servicio de hosting. Ese sería el resumen del problema.
¿Cómo manejan aquí las causas? ¿Cómo analizaron las causas? Entonces, inicialmente, si ustedes ven a la izquierda, las causas son que el servicio postventa es malo, que el personal que se envía no sabe lo que hace y en ocasiones es grosero. Aquí se incluye el soporte telefónico. También otra de las causas es la mala calidad del producto. No funciona al ser instalado. El sitio web se cae con frecuencia y no tiene suficiente capacidad de alojamiento. Y otra causa es que el producto subió mucho de precio. Entonces, aquí para hacer gráficamente ese árbol causal, lo que se resumió fue el problema en el centro y se dice que el problema es aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Y se determinaron 3 causas principales. Mira cómo se resumieron. Primero, deficiente servicio postventa. La segunda causa, mala calidad de los productos. Y la tercera causa, aumento de precios del producto. Los efectos. Entonces, el análisis que hace de los efectos es que este deficiente servicio, esta mala calidad de productos y este aumento de precios lleva a tener unos efectos muy graves para la compañía, como son que la compra de los clientes se ven disminuidas, que la imagen de la empresa se ve deteriorada y que la competencia se ve fortalecida. Entonces, mira cómo se redactó en el mapa, en el árbol de objetivos, en el árbol de problemas, perdóname. El primer efecto se redactó de la siguiente manera: disminución de las compras hechas por los clientes. El segundo efecto, pérdida de imagen de la compañía. Y el tercer efecto, fortalecimiento de la competencia. Entonces, pues de esta manera ustedes pueden ver cómo queda el árbol de problema muy organizado. Este ya sería mi árbol de problema final, donde en el centro está el problema, en la raíz están las causas y en las hojas están los efectos. Entonces, fíjense que a esas 3 causas, aquí ya en el árbol de problemas se ramificaron. Entonces, la causa de deficiente servicio postventa se le generan otras 2 causas, que es la capacitación insuficiente al personal y la mala actitud del personal. En la segunda causa, que es la mala calidad de los productos, se le asignaron 2 subcausas, que es el producto se daña muy rápido y en la otra es el funcionamiento es retardado. Y en la tercera causa, que es aumento de precios del producto, hay una subcausa que es no hay suficiente productividad y la otra es que es aumento del precio de la materia prima. En los efectos también se ramificaron. En cuanto al efecto 1, que era la disminución de las compras hechas por los clientes, se ramifica la pérdida de utilidad, claro, ese es el efecto más grave para la compañía. Otro efecto es que hay disminución de la participación de mercado. En el efecto 2, que es la pérdida de imagen de la compañía, además se ramifica la disminución de participación en el mercado y la pérdida de motivación de la mano de obra. Y así como el efecto fortalecimiento de la competencia tiene que ver con la pérdida de motivación de la mano de obra. Entonces, esos efectos y esas causas posteriormente se pueden ramificar. De ese árbol de problemas, aquí me gusta mucho esta gráfica ya como resumen para terminar el curso y para que a ustedes les quede claro. Es que fíjense cómo yo paso de redactar mi árbol de problemas a redactar mi árbol de objetivos. Entonces, en esta comparación, yo lo que hago, si se dan cuenta en esta diapositiva, es cómo paso a un lenguaje positivo el árbol de problemas a volverlo un árbol de objetivos. Entonces, el problema inicialmente,
si ustedes lo ven, en esta diapositiva a la izquierda, en el centro dice aumento de quejas y reclamos hecha por los clientes. En mi árbol de objetivos es disminución de las quejas y reclamos de los clientes. O sea, ¿cuál es el fin de mi proyecto? Disminuir las quejas y reclamos de los clientes. Aquí en el árbol de causas estaba deficiente servicio postventa. En mi árbol de objetivo, ¿qué busco? Mi objetivo es tener un excelente servicio postventa. Aquí en el árbol de problema se habla de una mala calidad de los productos y en el árbol de objetivo es mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. En el árbol de problema estoy hablando de una causa que es aumento del precio del producto y en el árbol de objetivo mi objetivo es disminución en los precios del producto y servicio, ¿cierto? Entonces, fíjese que también en la ramificación de las causas, cuando habla que una de las causas de ese problema era la capacitación insuficiente del personal, aquí estoy hablando en mi árbol de objetivos de personal capacitado y evaluado para dar servicio al cliente. En la causa que era mala actitud del personal, aquí en el árbol de objetivos lo estoy redactando como personal con actitud de servicio. En la segunda causa, en mi árbol de problemas, que hablaba de mala calidad de los productos, en mi árbol de objetivo hablo de mejoramiento de la calidad de los productos. Y a su vez, cuando hablaba que el producto se daña muy rápido, aquí en mi árbol de objetivos es aumento de duración del producto. Y cuando hablaba que el funcionamiento del producto es retardado, pues aquí en mi árbol de objetivos lo que busco es que el funcionamiento sea óptimo y a tiempo del producto. Y cuando hablo de aumento de precios del producto, en mi árbol de objetivos hablo de la disminución en precios del producto y servicio. Hablaba en mi árbol de problemas que no hay suficiente productividad, ¿cierto? Aquí en mi árbol de objetivo tengo que hablar de mejoramiento de la productividad y hablaba que había un aumento de precio de la materia prima. Aquí tengo que hablar que hay disminución de precios de materia prima por unas buenas negociaciones con los proveedores. Entonces, eso en cuanto a las causas que se me volvieron los medios en mi árbol de objetivos. Ahora vamos en el árbol, en los efectos, ¿cierto? Que los efectos se me van a volver los fines del proyecto. Cuando yo redacto en mi árbol de objetivos, cuando yo redacto yo redacto mi árbol de objetivos, entonces fíjese cómo empiezo aquí en el ejemplo, cómo me queda claro. Entonces, espérenme un momento acá. El primer efecto que se redactó para este problema, que era aumento de quejas y reclamos hechas por los clientes, el primer efecto era que hay disminución de las compras hechas por los clientes. ¿Qué busco? ¿Cuál es mi fin frente a este efecto? Aumento de las compras hechas por los clientes. Que el efecto era pérdida de imagen de la compañía. ¿Cuál es mi fin? Mejoramiento de la imagen corporativa de la compañía. El efecto de ese problema era que había fortalecimiento de la competencia. ¿Cuál es mi fin ahora? Fortalecimiento de la competitividad de la empresa frente a la competencia. Siempre debe haber competencia, pero mi empresa debe ser competitiva. Los efectos más graves era que había pérdida de la utilidad. ¿Cuál es mi fin? Que haya incremento de la utilidad. Otro efecto era que había disminución de la participación del mercado, o mi fin sería aumento de participación en el mercado. Y el último efecto era que había pérdida de motivación de la mano de obra, y aquí mi fin es que haya aumento de motivación de la mano de obra.
Entonces, creo, mis queridos estudiantes, que esto a ustedes les da una luz muy grande. Espero que haya sido este curso esta metodología una herramienta muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, en esta comparación de este árbol de problemas frente al árbol de objetivos, nos damos cuenta cómo realmente yo puedo poner en marcha un proyecto pues con toda la rigurosidad de una metodología que realmente te permite planear y ejecutar un proyecto con unos muy buenos resultados. Entonces, fíjense que ya en mi árbol de objetivos, a partir del análisis de los medios, de las alternativas, tengo aquí ya en la mitad el propósito del proyecto, en la parte de arriba los fines del proyecto y en las raíces los medios del proyecto, que es lo que finalmente yo hago el análisis de las alternativas, como les conté en la clase pasada, a través de unas acciones de esas alternativas que posteriormente se van a volver en estrategias, esas estrategias principales que yo voy a implementar para poder atacar mi problema, para poder solucionar mi problema. Por eso siempre la metodología dice, plantea un problema que usted pueda resolver, ¿cierto? Entonces, esas estrategias que fui identificando a raíz de cada causa, a raíz de cada efecto, y que fui organizando y compilando, se colocan ya como estrategias, pero que posteriormente se me vuelven componentes, las agrupo en grandes componentes y que a esos componentes les genero unas actividades, un paso a paso de cómo voy a desarrollar esta actividad. Para que al final, en mi estructura analítica, tenga claro cuál es el propósito del proyecto, cuáles son los fines del proyecto, cuáles son los componentes del proyecto y cuáles son las actividades. Para poderlo colocar en mi matriz de marco lógico, también denominada matriz 4x4. Aquí hago el resumen narrativo de los objetivos de la matriz. Y entonces lo deposito en esta matriz. Entonces, fíjense. Los fines, pues sería la finalidad del proyecto, o sea, ¿qué busco con mi proyecto? ¿Cuáles son esos beneficios globales del proyecto? Los indicadores, pues sería cómo voy a verificar, cómo verifico que yo sí estoy cumpliendo con esa finalidad, con esos propósitos, con esos componentes, con esas actividades. Cuando hablo de los indicadores de los fines, pues es cómo voy a medir que voy a verificar el logro, la finalidad. Cuando hablo de los indicadores en el propósito, pues son esas medidas para verificar el logro del propósito. Cuando hablo de los indicadores en los componentes, es cómo voy a medir y a verificar el logro de los componentes. Y cuando hablo de indicadores para las actividades, es el resumen del presupuesto del proyecto. Ojo, esos es los indicadores. En las actividades es el resumen del presupuesto del proyecto. Si yo digo que en las actividades voy a hacer un taller, tengo que decir qué recurso voy a asignar para ese taller. Que en las actividades voy a hacer 3 capacitaciones, tengo que colocar cuál es el presupuesto para esas actividades, para esa capacitación. Porque recuerden que agrupé por componentes, ¿cierto? Entonces dije que voy a capacitar al personal, que voy a hacer lo del cliente misterioso, que voy a hacer una negociación con proveedores. Entonces, a partir de esos componentes se me generan unas actividades y a esas actividades hay que generarle unos recursos. Pero también la matriz 4x4 me habla de los medios de verificación. En mi webmaster me puede indicar qué tiempo me queda.
Bueno, entonces, en los medios de verificación, perfecto, gracias. Cuando hablo de los medios de verificación, es importante que me diga cómo es que yo voy a verificar, cuál es la evidencia. ¿Cierto? Entonces las evidencias son de diferentes formas. Ojo, yo desde el inicio de esta clase les decía a ustedes que las evidencias no siempre sean las fotografías de las actividades, porque es que yo puedo fotografiar un evento y puedo decir que ese es el taller de capacitación y uso esas mismas fotos para decir que ese es el taller de socialización de resultados. Entonces, no, tienen que ser siempre fuentes de datos verificables, los indicadores, los informes, los presupuestos, los análisis de la información, los análisis de las encuestas, son toda esa cantidad, todas esas fuentes de datos que yo puedo determinar, que yo puedo tomar como evaluador del proyecto y que digo así, caramba, esto sí se dio. Ya, el propósito se cumplió porque tengo aquí las evidencias, las capacitaciones, las asistencias, las actas, las agendas. Todo lo que yo voy haciendo durante mi proyecto tengo que irlo ubicando en una carpeta física y digital porque van a ser mis medios de verificación de cada una de las partes de mi proyecto. Y pues tener en cuenta en los supuestos todo el tema de los factores externos para la sostenibilidad del proyecto. Factores externos a corto y a largo plazo. Temas que me puedan afectar en un momento dado mi proyecto y que pues yo no tenga control sobre este tema. Entonces, de esta manera queda organizado toda esta estructura analítica del proyecto. En esta lógica vertical de la metodología de marco lógico, los fines, el propósito uno solo, los componentes y las actividades, así tal cual como está en esta estructura analítica del proyecto de forma vertical, lo paso a mi resumen narrativo de objetivos, a mi matriz de marco lógico, lo deposito tal cual, o sea, lo voy trayendo y lo voy transcribiendo en esta matriz. Y lo único que le agrego son los indicadores, los medios de verificación, o sea, cómo voy a verificar cuáles son las evidencias que voy a entregar frente a cada aspecto y al frente también coloco los supuestos factores externos. Ojo, los supuestos factores externos se pueden repetir, puede ser el mismo supuesto, el mismo riesgo, puede ser para el fin, el mismo riesgo puede ser para el propósito, para los componentes o para las actividades. Y hay algunos que se diferencian, ¿cierto? Por ejemplo, hay riesgos como, por ejemplo, que una compañía, no sé, un proveedor tenga un incendio, ¿cierto? Entonces, pues eso me afectaría mis componentes y mis actividades. Pues obviamente termina afectándome todo el proyecto. Entonces, es para aclararles que esos supuestos factores externos los pueden repetir en cada uno de los aspectos del resumen narrativo. Entonces, pues aquí hemos llegado al final de este curso. Mis queridos estudiantes, fue un placer inmenso trabajar con ustedes todo este proceso. Espero que esta metodología ustedes la puedan aplicar a su vida laboral, puedan tener puedan tener la posibilidad de ser aplicada a su vida laboral, puedan encontrármelos en el camino y ustedes puedan estar ejecutando un proyecto de intervención social aplicando los 6 pasos de la metodología de marco lógico. Muchas gracias por su atención. Por favor, les deseo un año 2021 excelente, lleno de salud y de una vida familiar integral con muchos éxitos laborales y educativos. Entonces,
Les agradezco infinitamente su atención y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.